El teléfono sonó un martes por la mañana cuando la casa todavía estaba envuelta en ese silencio espeso que queda después del amanecer. Un número desconocido parpadeaba en la pantalla. Normalmente no contesto llamadas así. A mi edad, uno aprende a desconfiar. Pero ese día, algo me apretó el pecho, como si una mano invisible me empujara a levantar el auricular. Señora Isabel Morales, preguntó una voz masculina calmada, demasiado seria. Sí, soy yo. Le llamo porque tengo algo que perteneció a su esposo, algo que sus hijos vendieron. Y hay un mensaje grabado en el interior que usted necesita ver. Sentí que el mundo se detenía. El anillo, el único recuerdo que me había dejado Ernesto. Mi nombre es Isabel Morales. Tengo 72 años y llevo 6 meses viviendo como viuda. Aún me cuesta decir esa palabra en voz alta, viuda. Ernesto y yo compartimos 48 años de matrimonio, una vida sencilla, hecha de rutinas pequeñas, silencios cómodos y promesas que nunca imaginé que alguien más rompería. Aquella mañana estaba sentada en la mesa de la cocina con una taza de café que ya se había enfriado. El reloj de la pared marcaba las 7:10. Afuera, los pájaros cantaban como si nada hubiera cambiado en el mundo. Yo acababa de colgar el teléfono y mis manos temblaban tanto que tuve que apoyarlas sobre la mesa para no dejar caer la taza. ¿Cómo dice que se llama?, había preguntado intentando mantener la voz firme. Mateo Álvarez, señora. Soy el dueño de la joyería La Estrella Antigua. Su esposo venía aquí desde hace años. El nombre me golpeó con un recuerdo inmediato. Ernesto siempre hablaba de don Mateo, un hombre mayor de manos cuidadosas que trataba cada joya como si fuera un ser vivo. Ernesto decía que en ese lugar los objetos no se vendían, se respetaban. Mi esposo murió hace 6 meses, le dije. ¿Qué tiene que ver usted con su anillo? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Precisamente por eso la llamo. Su hijo y su nuera me vendieron el anillo de oro hace 3 días. Cuando lo abrí para ajustarlo, encontré algo que ellos no sabían que estaba ahí. El corazón me dio un salto tan fuerte que tuve que llevarme la mano al pecho. El anillo de Ernesto, el mismo que él me había puesto en el dedo el día de nuestra boda y que años después me había entregado con manos temblorosas la noche antes de morir. Eso es imposible, murmuré. El anillo estaba guardado en mi cómoda. Señora Isabel, dijo don Mateo con suavidad, entiendo que esto es difícil. Por eso le pido que venga personalmente. No es algo que deba explicarse por teléfono. Colgué sin saber exactamente qué decir. Me quedé mirando el reflejo del sol en la ventana, intentando ordenar mis pensamientos. El ruido del refrigerador, el tic-tac del reloj, el olor del café. Todo seguía igual, pero yo sentía que algo se había quebrado dentro de mí. Me levanté despacio y caminé hacia el dormitorio. Cada paso me pesaba como si arrastrara años de cansancio acumulado. Abrí el cajón de la cómoda donde había guardado el anillo la última vez que lo usé el día del funeral. Recordaba perfectamente ese momento. Me lo quité para lavarme las manos, lo puse ahí y cerré el cajón con cuidado como si estuviera guardando un pedazo de mi propio corazón. El cajón estaba vacío. Vacío. Lo abrí y lo cerré varias veces, como si el anillo fuera a aparecer por arte de magia. Revisé el cajón de abajo, el de arriba, el fondo, incluso el pequeño estuche de terciopelo azul donde antes lo guardábamos. Nada. El aire se me fue de los pulmones y tuve que sentarme en la cama. No, susurré. Esto no puede estar pasando. En ese silencio pesado, los recuerdos comenzaron a llegar sin permiso. La última mañana
que vi a Ernesto con vida. Estábamos en la cocina igual que ahora. Yo preparaba café y él se acercó por detrás para abrazarme. Sentí el frío del anillo contra mi piel cuando rodeó mi cintura. Isabel me dijo con esa voz tranquila que siempre tuvo: prométeme algo. No empieces, le respondí medio en broma. Todavía te quedan muchos años para darme órdenes. Él sonrió, pero sus ojos estaban serios. Este anillo ha estado conmigo toda la vida. Cuando yo ya no esté, quiero que lo conserves siempre. Tiene más valor del que imaginas. Yo me reí entonces. Le dije que no hablara de cosas tristes, que ya habría tiempo para eso. Pero ahora, sentada frente a un cajón vacío, sus palabras resonaban como un eco cruel. Pensé en Jorge, mi hijo. Pensé en Lucía, mi nuera, en cómo habían cambiado desde que Ernesto murió. Al principio venían todos los días, me traían comida, se sentaban conmigo a ver televisión. Me decían que no me preocupara por nada, que ellos se encargarían de todo. Poco a poco, esas visitas se volvieron más largas, más invasivas. Lucía empezó a ordenar mis cosas. Jorge me hacía preguntas sobre documentos, cuentas, papeles que yo prefería no tocar. Nunca imaginé que llegarían tan lejos. Volví a la cocina, tomé el bolso y saqué la libreta donde siempre anoto direcciones importantes. Apunté la de la joyería que don Mateo me había dado. Mis manos seguían temblando, pero dentro de mí comenzaba a formarse algo distinto al miedo, una mezcla de dolor y necesidad de respuestas. Me miré en el espejo del pasillo. El reflejo me devolvió la imagen de una mujer mayor, con el cabello gris recogido y líneas profundas alrededor de los ojos. Por un momento pensé, tal vez creen que ya no me doy cuenta de nada. Tal vez pensaron que era demasiado vieja para notar la ausencia de un anillo. Me cambié de ropa con calma, como hacía Ernesto cuando tenía que enfrentar algo importante. Elegí un vestido sencillo verde oscuro, el color que a él más le gustaba verme usar. Si iba a descubrir qué habían hecho con lo único que me dejó mi esposo, lo haría con dignidad. Antes de salir, cerré el cajón vacío y apoyé la mano sobre la cómoda. «Espérame, Ernesto», susurré. «Voy a encontrar la verdad». Y con esa promesa silenciosa, crucé la puerta de mi casa sin saber que aquella llamada no solo me llevaría a una joyería, sino al inicio de una verdad que cambiaría para siempre la manera en que miraba a mi propia familia. El camino hacia la joyería parecía más largo de lo habitual, aunque no eran más de 20 minutos en camión. Me senté junto a la ventana, observando cómo la ciudad despertaba lentamente. Las tiendas levantaban sus cortinas metálicas, los vendedores ambulantes acomodaban sus puestos y la gente caminaba deprisa, cargando sus propias preocupaciones. Nadie sabía que dentro de mí algo se estaba desmoronando. Mientras el camión avanzaba, mi mente regresó una y otra vez al mismo punto: el anillo. No era solo una joya, nunca lo fue. Para Ernesto y para mí, ese anillo era el símbolo de todo lo que habíamos construido juntos: los años de esfuerzo, las noches difíciles, las alegrías pequeñas que solo se entienden después de una vida compartida. Recuerdo perfectamente el día en que Ernesto lo compró. No fue caro ni ostentoso. Entramos juntos a una joyería modesta del centro tomados de la mano. Él lo eligió con cuidado, como hacía todo. «No necesito algo grande», dijo entonces. «Solo algo que dures». Y duró. Duró mudanzas, enfermedades, discusiones, reconciliaciones y silencios. Duró hasta el final. Cuando Ernesto enfermó, el anillo nunca salió de su dedo. Incluso cuando ya no podía levantarse de la cama, lo giraba suavemente, como si al tocarlo pudiera aferrarse un poco más al tiempo que se le escapaba. La noche antes de morir,
Me llamó con un gesto débil. Isabel. Ven, me dijo. Me senté a su lado y sentí el peso de su mirada. Quiero que guardes esto, susurró, quitándose el anillo con esfuerzo. Pase lo que pase, no dependas de nadie, prométemelo. Yo no entendí del todo sus palabras. Pensé que hablaba desde el cansancio, desde el miedo. Aún así asentí. Siempre asentía cuando Ernesto me pedía algo. Lo tomé de la mano y le prometí que cuidaría el anillo como lo más valioso que tenía. Ahora, 6 meses después de su muerte, esa promesa había sido rota. No por mí, sino por las 2 personas en las que más confié después de él. El camión frenó de golpe y me sobresalté. Bajé y caminé despacio hasta una pequeña plaza cercana a la joyería. Me senté un momento en una banca tratando de calmar el temblor de mis piernas. No quería llegar ahí llorando ni confundida. Necesitaba pensar. Pensé en Jorge, en mi hijo único, en cómo había cambiado desde que se casó con Lucía. No era un mal hombre, pero siempre fue débil frente a los conflictos. Prefería callar, dejar que otros decidieran por él. Lucía, en cambio, siempre supo lo que quería. Después del funeral, comenzaron las conversaciones que ahora me parecían señales claras. Mamá, esta casa es muy grande para ti, me dijo Jorge una tarde. Vivir sola puede ser peligroso. Lucía asentía con una sonrisa dulce. Solo queremos cuidarte, Isabel. A tu edad, uno ya no debe preocuparse por tantas cosas. Yo los escuchaba en silencio. Me dolía, pero pensaba que hablaban desde el cariño. Nunca imaginé que detrás de esas palabras había cálculos, planes, decisiones tomadas sin mí. Un recuerdo en particular me atravesó el pecho. Fue hace un mes una noche en que bajé a la cocina por un vaso de agua. Creían que yo dormía. Los escuché hablar en voz baja. El anillo de tu papá debe valer bastante, dijo Lucía. Podríamos venderlo. Solo sería temporal. Es lo único que le dejó a mamá, respondió Jorge, inseguro. Jorge, por favor, tu mamá está grande. Últimamente olvida muchas cosas. Podemos decirle que lo llevamos a arreglar. Para cuando pregunte, ya estaremos en Cancún. Cancún. La palabra me golpeó incluso ahora sentada en esa banca. Mientras yo seguía contando monedas para llegar a fin de mes, ellos planeaban viajes, playas, hoteles, con lo que no les pertenecía. En ese momento sentí algo que no había sentido desde la muerte de Ernesto Rabia. No una rabia explosiva, sino una rabia fría profunda. La de darse cuenta de que habían apostado a mi silencio, a mi edad, a mi supuesta confusión. Me levanté de la banca y caminé hasta la joyería, pero antes de entrar, respiré hondo. No podía enfrentar lo que fuera que me esperara sin entender algo primero. Esto no era solo sobre el anillo. Era sobre el respeto que me habían quitado sin pedirme permiso. Pensé en todas las veces que ayudé a Jorge sin hacer preguntas. Cuando necesitó dinero para su primer negocio, cuando tuvo problemas con deudas, cuando Lucía quiso redecorar su casa. Siempre estuve ahí. Nunca les recordé cuánto me costó conseguir ese dinero. Nunca les pedí nada a cambio. Tal vez por eso pensaron que podían tomar más. La puerta de la joyería estaba cerrada. Aún no eran las 10. Me quedé frente al aparador, observando los objetos antiguos, relojes, collares, anillos con historia. Todos parecían guardar secretos. Pensé que el mío estaba ahí dentro, esperando ser revelado. Miré mis manos, vacías, sin el anillo de Ernesto. Sentí una punzada de culpa como si hubiera fallado en protegerlo. Pero enseguida otra idea se abrió paso. Yo no había fallado. Me habían traicionado. La puerta se abrió unos minutos después. Un hombre mayor
Salió a colocar un letrero de abierto. Tenía el cabello completamente blanco y se movía con lentitud, pero con cuidado. Supe de inmediato que era don Mateo. «Señora Isabel Morales», preguntó al verme. Asentí. «Pase, por favor». Estaba esperándola. Antes de cruzar el umbral, eché un último vistazo a la calle, a la vida que seguía como si nada. No sabía qué iba a encontrar dentro de esa joyería, pero algo me decía que al salir ya no sería la misma mujer que había entrado, porque cuando uno descubre que su propia familia es capaz de vender lo más sagrado para financiar su comodidad, ya no puede seguir fingiendo que no ve. Y yo había dejado de fingir. El interior de la estrella antigua olía a metal viejo y a madera pulida. No era un olor desagradable. Al contrario, tenía algo tranquilizador, como si el tiempo se hubiera detenido allí para proteger lo que otros ya no valoraban. Don Mateo cerró la puerta detrás de mí con cuidado y bajó la cortina a la mitad. El ruido de la calle quedó amortiguado lejano. «Siéntese, señora Isabel», me dijo señalando una silla junto al mostrador. «Prefiero que esté cómoda». Me senté sin quitar los ojos de sus manos. Eran manos grandes, con dedos gruesos y uñas cortas, manos de alguien que había trabajado toda su vida con objetos pequeños y frágiles. En la pared detrás de él colgaban relojes antiguos que marcaban horas distintas como si cada uno perteneciera a un tiempo propio. Antes de mostrarle nada, dijo don Mateo: «Necesito preguntarle algo». Asentí. ¿Su esposo alguna vez le habló de un mensaje o de un secreto relacionado con su anillo? Negué con la cabeza. Ernesto no era un hombre de secretos, respondí. O al menos eso creía. Don Mateo suspiró y caminó hacia la parte trasera del local. Escuché cómo abría un cajón y luego una pequeña caja metálica. Cuando regresó, traía en las manos un estuche de terciopelo negro. Lo colocó sobre el mostrador, entre nosotros, como si se tratara de algo sagrado. «Aquí está», dijo en voz baja, «el anillo de su esposo». Sentí un nudo en la garganta. Aunque había pasado apenas un día desde que noté su ausencia, verlo ahí fuera de mi casa me provocó una mezcla de alivio y dolor. Don Mateo abrió el estuche lentamente. El anillo brilló bajo la luz cálida del local. Era el mismo, inconfundible. El oro tenía pequeñas marcas del tiempo, rayones casi invisibles, que solo alguien que lo hubiera usado durante décadas podría reconocer. Era el anillo de Ernesto, el que había tocado mi piel tantas veces. «¿Mi hijo? ¿Mi hijo fue quien se lo vendió?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. «Sí, señora», respondió don Mateo sin rodeos. Él y su esposa vinieron juntos. Dijeron que era una joya familiar, pero que necesitaban el dinero con urgencia. Cerré los ojos un instante. La imagen de Jorge nervioso, evitando mi mirada, se superpuso con la de Lucía, sonriendo con dulzura falsa. «Cuando alguien trae una pieza así», continuó don Mateo, «siempre la reviso con cuidado. No solo por su valor, sino por respeto». Al abrir el anillo para ajustarlo, noté algo extraño. Tomó una pequeña lupa y giró el anillo con delicadeza. «Aquí, señora». «Mire». Me acerqué. Don Mateo señaló el interior del aro. Al principio no vi nada, solo oro. Pero al inclinarlo ligeramente, una línea apareció casi invisible. «Hay un grabado», susurré. «Exacto, un grabado muy fino. No es algo decorativo, es un mensaje». El corazón comenzó a latirme con fuerza. Don Mateo me pasó la lupa. Mis manos temblaban tanto que tuve que apoyarlas en el mostrador para no dejarla caer. Miré con atención. Ahí estaba,
letras diminutas trazadas con una precisión que solo podía ser obra de alguien paciente, de alguien que había pensado cada palabra. ¿Puede leerlo?, preguntó don Mateo. Negué con la cabeza frustrada. Mis ojos ya no son los de antes. Don Mateo asintió y leyó en voz alta despacio, como si cada palabra pesara a Isabel. Confía en esto. Banco Central. Caja 1247. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¡Eso! Eso es la letra de Ernesto, dije. Reconocería su forma de escribir en cualquier parte. Don Mateo me miró con una mezcla de respeto y tristeza. Su esposo vino aquí hace más de un año. Me pidió que si alguien que no fuera usted traía el anillo, lo abriera y la llamara de inmediato. Me pagó el trabajo por adelantado. Me llevé la mano a la boca. Ernesto había planeado esto. No era casualidad. No era un simple recuerdo sentimental. ¿Por qué no me dijo nada? Murmuré más para mí que para don Mateo. Tal vez porque quería protegerla, respondió él. A veces quienes amamos saben cosas que preferimos no ver. Me quedé en silencio, procesando la información. Banco Central. Caja 247. ¿Qué había ahí? ¿Qué había dejado Ernesto escondido dentro de un anillo? Pensé en todas las veces que me dijo que no dependiera de nadie. En cómo insistió esa última noche. Su hijo y su nuera no saben nada de esto, dijo don Mateo. Para ellos era solo oro. Solo oro. La frase me atravesó como un cuchillo. Para Jorge y Lucía, el anillo no era más que una oportunidad. Para mí, era la prueba de una vida compartida. Y ahora, además, era la llave a algo más grande. Gracias por llamarme, le dije a don Mateo. Gracias por no quedarse callado. Él sonrió con tristeza. Su esposo me cayó muy bien. Siempre hablaba de usted. Decía que era una mujer fuerte, aunque a veces no se diera cuenta. Guardé el anillo en el estuche y lo coloqué dentro de mi bolso, como si al hacerlo pudiera protegerlo de nuevo. Me levanté despacio. ¿Va a ir al banco?, preguntó don Mateo. Asentí. Sí, pero no hoy. Primero, tengo que enfrentar algo más. Sabía exactamente a qué me refería. Antes de abrir esa caja de seguridad, necesitaba enfrentar la verdad que me esperaba en casa. Necesitaba mirar a mi hijo a los ojos y aceptar que el hombre al que había criado era capaz de vender el último recuerdo de su padre. Me despedí de don Mateo y salí a la calle. El ruido volvió de golpe, pero yo ya no era la misma. Caminé con el bolso apretado contra el pecho, sintiendo el peso del anillo del mensaje y de la traición. Ernesto había dejado algo preparado para mí, algo que ni siquiera la codicia de nuestra propia sangre había podido destruir. Y por primera vez desde su muerte sentí que no estaba sola. Regresé a casa con el anillo guardado en el bolso como si llevara un secreto que quemaba. Cada paso, desde la parada del camión hasta la puerta, se me hizo pesado. El sol ya estaba alto y la casa vista desde afuera parecía la misma de siempre, tranquila, ordenada, silenciosa. Pero yo sabía que dentro me esperaba una verdad que no se podía seguir postergando. Entré sin hacer ruido. En la sala, la televisión estaba encendida. Jorge y Lucía estaban sentados en el sillón, uno al lado del otro, mirando una telenovela que ninguno seguía de verdad. Cuando me vieron, Lucía sonrió de inmediato, esa sonrisa suave que siempre usaba cuando quería parecer amable. «Isabel, ya regresaste», dijo. «¿Dónde andabas tan temprano?» Dejé el bolso sobre la mesa y respiré hondo. «Fui a hacer un mandado», respondí. «Uno importante». Jorge se levantó y se acercó un poco. «¿Todo bien, mamá? Te notamos rara desde ayer». «¿Rara?
La palabra me dolió más de lo que esperaba. Me senté frente a ellos con las manos cruzadas sobre el regazo. El silencio se alargó unos segundos. «Quiero preguntarles algo», dije al fin. «¿Saben dónde está el anillo de su padre?» Lucía fue la primera en reaccionar. «El anillo», repitió. «¿Cuál anillo?» La miré fijamente. «El anillo de oro de Ernesto, el que guardaba en mi cómoda». Jorge desvió la mirada. «Mamá, no sé de qué hablas». Sentí un frío recorrerme la espalda. «No me mientas, Jorge», dije con calma. «Sé que lo vendieron». Lucía soltó una pequeña risa nerviosa. «Isabel, estás confundida. Debes estar mezclando recuerdos. Ese anillo estaba viejo, quizá lo perdiste». Ahí estaba, la frase que temía escuchar. Confundida, vieja, como si mi edad pudiera borrar lo que vi, lo que oí, lo que sentí. «No estoy confundida», respondí, sintiendo cómo la voz me salía más firme de lo esperado. Fui a la joyería donde lo vendieron. Hablé con el dueño. Jorge se puso pálido. «¿Fuiste a la joyería?» «Sí», asentí. «A la Estrella Antigua. Don Mateo me llamó». Lucía cruzó los brazos. «Eso no prueba nada. Podría ser un error». «¿Un error?», repetí. «¿También es un error que planeaban irse de viaje a Cancún con ese dinero?» El silencio cayó como una losa. Jorge cerró los ojos por un momento. Lucía me miró con molestia, ya sin la sonrisa. Mamá dijo: «Jorge, no queríamos que te enteraras así». Así como pregunté: «¿De que entraron a mi habitación, tomaron algo que no era suyo y lo vendieron?» Lucía suspiró con impaciencia. «Isabel, no exageres. Era solo un anillo. Tú ni siquiera lo usabas». Sentí un nudo en el pecho. «Era lo único que me dejó su padre», respondí. «Y ustedes lo sabían». «Tú tienes la casa», intervino Jorge. «Tienes tus recuerdos. No pensamos que el anillo fuera tan importante». Lo miré con incredulidad. «¿Quién decide qué es importante para mí?» Lucía se inclinó hacia adelante. «Isabel, seamos realistas. A tu edad, aferrarse a objetos no tiene sentido. Nosotros tenemos responsabilidades. Un negocio, deudas. Necesitábamos el dinero. Necesitábamos. Como si eso justificara todo». Y yo pregunté: «¿Yo no tengo derecho a decidir sobre mis cosas?» Jorge bajó la cabeza. «Pensamos que ibas a decir que no». «Exacto», respondí. Sabían que iba a decir que no, y aún así lo hicieron. Lucía chasqueó la lengua. «No es para tanto. Luego podríamos haberte comprado otro». «Otro», como si los recuerdos se reemplazaran. «No me duele el oro», dije despacio. «Me duele que pensaran que soy invisible, que creyeran que podían hacerlo sin que me diera cuenta». «Nadie te está llamando invisible», respondió Jorge nervioso. «Entonces, ¿por qué no me preguntaron?» No hubo respuesta. Lucía evitó mi mirada. Jorge se pasó la mano por el cabello. Mamá dijo al fin: «Solo queríamos ayudarte. El negocio va mal». ¿Ayudarme robándome? Lucía se levantó del sillón. «No uses esa palabra. Somos familia». «La familia no roba», respondí sin levantar la voz. «La familia pregunta. La familia respeta». El aire se volvió pesado. Podía sentir cómo algo se rompía entre nosotros, algo que llevaba meses resquebrajándose sin que yo lo quisiera ver. «¿Dónde está el anillo ahora?», pregunté. Jorge dudó. Ya no lo tenemos». Asentí lentamente. «Lo sé». Lucía frunció el ceño. «¿Qué quieres que hagamos ahora?» Pensé en el mensaje grabado dentro del anillo, en el banco, en la caja. Pensé en Ernesto y en cómo había previsto incluso este momento. «Quiero que entiendan algo», dije. «No soy una niña ni una mujer que no sabe lo que hace. Soy la dueña de esta casa
y de mis recuerdos. Y a partir de hoy, las cosas van a ser diferentes. ¿Diferentes cómo?, preguntó Jorge inquieto. Me puse de pie. Ya no van a decidir por mí. Ya no van a entrar a mi habitación sin permiso. Y ya no van a tratarme como si no importara. Lucía soltó una risa seca. Estás dramatizando. La miré fijamente. No, estoy despertando. Subí las escaleras sin esperar respuesta. Detrás de mí escuché sus voces en susurros tensos. Cerré la puerta de mi habitación y me apoyé en ella respirando hondo. Sentía el corazón acelerado, pero también una claridad nueva. Saqué el estuche del bolso y abrí el anillo. La luz de la tarde se reflejó en el oro. Toqué el interior con cuidado, como si al hacerlo pudiera sentir la mano de Ernesto guiándome. Esto aún no termina, susurré. Sabía que lo que había descubierto en la joyería era solo el comienzo. Y también sabía que Jorge y Lucía no iban a rendirse fácilmente. Pero por primera vez en mucho tiempo no sentí miedo. Sentí determinación, porque había cosas que no se negocian. Y mi dignidad era una de ellas. Esa noche casi no dormí. El techo de mi habitación se me volvió un mapa de sombras que no dejaban de moverse como mis pensamientos. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Jorge evitando el mío, la expresión dura de Lucía, la palabra confundida flotando en el aire como una acusación silenciosa. Me levanté antes del amanecer, me preparé un té y me senté junto a la ventana. Afuera, la calle aún dormía. Yo no. No pasó mucho tiempo antes de que entendiera que la confrontación del día anterior no había sido el final, sino el inicio de algo más oscuro. A media mañana escuché el timbre. No esperaba a nadie. Al abrir la puerta, encontré a Jorge de pie rígido, acompañado de un hombre joven, traje oscuro, portafolio en la mano. Lucía estaba a unos pasos detrás, con los brazos cruzados, y una expresión que no intentaba ocultar su molestia. Mamá, dijo Jorge, necesitamos hablar. Miré al hombre desconocido. ¿Y él quién es? Buenos días, señora Isabel, intervino él con una sonrisa ensayada. Soy el licenciado Ramírez. Su hijo me pidió que viniera para asegurarnos de que usted esté bien. Para asegurarnos de que esté bien. La frase me encendió una alarma en el pecho. Pase, dije apartándome, pero hablemos claro. Nos sentamos en la sala. El licenciado abrió su portafolio con calma excesiva, como quien se prepara para un trámite rutinario. Jorge no dejaba de mover la pierna. Lucía observaba todo en silencio, con una seguridad que me resultaba inquietante. Señora Isabel, comenzó el licenciado su hijo, está preocupado por algunos comportamientos recientes. Ha mencionado confusión, decisiones impulsivas, acusaciones graves contra su familia. ¿Acusaciones?, pregunté. ¿Llaman acusación a decir la verdad? El licenciado mantuvo la sonrisa. A veces a cierta edad los recuerdos pueden mezclarse. Ahí estaba. La insinuación. La idea de que mi edad anulaba mi palabra. Licenciado, respondí con calma. ¿Cuántos años tiene usted? Parpadeó sorprendido. 32, señora. 32, repetí. Entonces explíqueme por qué alguien de 72 no puede recordar con claridad que le vendieron algo sin su permiso. Jorge intervino rápido. Mamá, nadie dice que no recuerdes nada. Solo pensamos que podrías estar exagerando. Lucía se inclinó hacia adelante. Isabel, queremos ayudarte. A veces no te das cuenta de lo que dices. Sentí una punzada en el pecho, pero no bajé la mirada. Ayudarme trayendo a un abogado para cuestionar mi capacidad mental no es ayuda. Es una amenaza. El licenciado carraspeó. Señora, no estamos hablando de amenazas.
solo de una evaluación, para su bienestar. ¿Mi bienestar o el suyo?, pregunté mirándolo directo a los ojos. Hubo un silencio incómodo. Jorge parecía al borde del colapso. Mamá, por favor, dijo. El otro día dijiste cosas que no tenían sentido. Acusaste a Lucía y a mí de robarte. Porque lo hicieron, respondí sin titubear. Lucía chasqueó la lengua. ¿Ves, licenciado? Así habla, siempre tan dramática. Me levanté del sillón despacio. Sentía el pulso firme. Licenciado Ramírez, ¿usted cree que una persona en plenas facultades mentales tiene derecho a decidir sobre sus pertenencias? Por supuesto, respondió, siempre que esté en condiciones de hacerlo. Bien, asentí. Entonces escuche con atención. Fui a mi habitación y regresé con el estuche del anillo y una carpeta de documentos que Ernesto había organizado con cuidado a lo largo de los años. Coloqué todo sobre la mesa. Este es el anillo de mi esposo, dije. El que mi hijo y mi nuera vendieron sin preguntarme. Y estos son mis documentos, mis cuentas, mis papeles en orden. El licenciado tomó la carpeta, revisó algunos documentos. Su expresión cambió poco a poco de condescendiente a concentrada. Todo está en regla, admitió. Señora, usted parece manejar muy bien sus asuntos. Lucía frunció el ceño. Eso no prueba nada. Prueba, respondí, que no estoy confundida. Jorge me miró derrotado. Mamá, solo queríamos protegerte. ¿Protegirme de qué?, pregunté. De decidir por mí misma. El licenciado cerró el portafolio. Señora Isabel, no veo motivos para una evaluación. Me temo que hubo un malentendido. Lucía abrió la boca para protestar, pero él se levantó. Con permiso. Cuando se fue el silencio, quedó suspendido en la sala. Jorge parecía más pequeño encogido. Lucía, en cambio, me miró con frialdad. Esto no se queda así, dijo. ¿No respondí? No se queda así, porque ya no voy a permitir que me traten como si no existiera. Me senté de nuevo, respirando hondo. Sentí una mezcla de tristeza y claridad. Habían cruzado una línea que no se desdibuja con disculpas. A partir de hoy, dije, necesito espacio. Y respeto. Si no pueden darme eso, habrá consecuencias. Jorge abrió la boca, pero no dijo nada. Lucía tomó su bolso con brusquedad. Cuando se fueron, cerré la puerta y apoyé la frente en la madera. Por primera vez, entendí algo con una claridad dolorosa. No basta con ser madre. Hay momentos en los que hay que ser, antes que nada, una mujer que se defiende. Miré el anillo una vez más. El mensaje grabado brillaba tenue como una promesa. Ernesto había previsto este intento de silenciarme y me había dejado la fuerza para no permitirlo. La casa quedó en silencio después de que Jorge y Lucía se fueron. Un silencio distinto, más denso, como si las paredes hubieran escuchado demasiado. Me senté en el sillón donde Ernesto solía leer el periódico por las mañanas y dejé el bolso a mi lado. Saqué el estuche del anillo y lo abrí con cuidado. El oro reflejó una luz suave. Pasé el dedo por el interior donde el grabado seguía ahí, discreto, firme como la voz de Ernesto cuando quería que lo escuchara de verdad. Banco Central, caja 1247. Repetí las palabras en voz baja como un rezo. No era una metáfora. Ernesto no hablaba en acertijos. Si había escrito eso, era porque había algo real concreto esperándome. Algo que no dependía de interpretaciones ni de la buena voluntad de nadie. Me levanté y fui a la habitación. Abrí el closet y elegí un vestido sencillo, azul oscuro. Me miré al espejo. Vi a una mujer cansada, sí, pero también vi determinación. Me recogí el cabello con calma. Pensé en lo que me había dicho Ernesto tantas veces. La dignidad no se grita, Isabel. Se sostiene. Salí de casa sin avisar. No dejé nota.
Por primera vez en meses no sentí la necesidad de explicar a dónde iba ni por qué. El Banco Central quedaba a 2 colonias. Caminé despacio, dejando que el aire de la mañana me despejara la cabeza. Cada paso era una decisión. El edificio del banco se alzaba sólido gris imponente. Entré y me acerqué al mostrador. Una joven me sonrió con profesionalismo. «Buenos días». «Buenos días», respondí. «Vengo por una caja de seguridad, la número 1247». La joven levantó la vista. «¿Tiene identificación y la llave, señoras?» Saqué mi identificación del bolso. La llave, dudé un segundo. No la tenía. El corazón me dio un salto. ¿Y si había algo más? ¿Y si me faltaba una pieza? Mi esposo la dejó a mi nombre, dije. Soy la única beneficiaria. La joven revisó en la computadora. Sus dedos se movían rápido. Luego asintió. Sí, aquí está. Caja 1247. A nombre de Isabel Morales. No se ha abierto desde hace 2 años. 2 años. Ernesto había pensado en esto mucho antes de enfermar. Me pidió que la acompañara a una pequeña sala privada. Trajo una caja metálica y la colocó sobre la mesa. Tómese el tiempo que necesite, dijo. Cuando termine, toque el timbre. Me quedé sola. El silencio del banco era distinto al de mi casa. Era un silencio que no juzgaba. Abrí la caja con manos temblorosas. Dentro había varios sobres ordenados con una precisión que reconocí de inmediato. Ernesto siempre fue así. El primero tenía mi nombre, escrito con su letra clara. Lo abrí. Las palabras parecían latir. Isabel, si estás leyendo esto, significa que algo me pasó y que alguien intentó quitarte lo que es tuyo. No quiero que tengas miedo. No dependas de nadie. Todo lo que hay aquí es para que vivas con dignidad. Las lágrimas comenzaron a caer, pero no me detuve. Seguí leyendo. Conozco a nuestro hijo. Lo amo, pero sé que puede ser débil. Y conozco a Lucía. No todos entienden el valor de las cosas que no se pueden vender. Por eso hice esto. En el segundo sobre encontré documentos bancarios. Una cuenta de ahorros a mi nombre. Revisé los números. Me quedé sin aliento. Ernesto había estado guardando dinero durante años. No era una fortuna exagerada, pero era suficiente. Suficiente para no depender de nadie. Suficiente para decir no cuando fuera necesario. El tercer sobre contenía una escritura. Una casa pequeña a 2 horas de la ciudad cerca del mar. Leí la dirección varias veces. Para cuando necesites empezar de nuevo, había escrito Ernesto al margen. El último sobre era pequeño. Dentro había una fotografía nuestra jóvenes sonriendo el día de nuestra boda. Detrás, una frase escrita con cuidado para la mujer más valiente que conozco. No dejes que nadie te haga creer lo contrario. Me quedé sentada llorando en silencio. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de reconocimiento. Ernesto me había visto, incluso cuando yo misma me había olvidado de quién era. Guardé todo con cuidado. Toqué el timbre. La joven regresó. ¿Todo bien, señora? Sí, respondí. Todo perfecto. Salí del banco con el bolso más pesado, pero el corazón más ligero. Caminé sin prisa. Sentía algo que no había sentido desde hacía meses control. No sobre otros, sino sobre mi propia vida. Cuando regresé a casa, Jorge estaba en la sala, solo. Se levantó de inmediato al verme. Mamá, dijo, estábamos preocupados. No lo parecían. Cuando trajeron a un abogado, respondí con calma. Bajó la cabeza. No sabía lo del banco. Lo sé, dije. Tu padre tampoco te lo contó. Me miró con confusión. ¿Qué había ahí? Respiré hondo. Mi libertad. No dije más. Subí a mi habitación y cerré la puerta. Me senté en la cama con el anillo en la mano.
El mensaje grabado ya no era un misterio, era una promesa cumplida. Ernesto había sabido que este día llegaría y me había preparado para él. Esa noche no cené con Jorge. Me quedé en mi habitación, sentada junto a la ventana, observando cómo el cielo se iba apagando lentamente. Las luces de la calle se encendieron una a una y por primera vez en mucho tiempo no sentí ese nudo en el estómago que me acompañaba al anochecer. Tenía miedo, sí, pero era un miedo distinto, el miedo de quien sabe que va a cambiar algo y ya no hay marcha atrás. A la mañana siguiente me levanté temprano. Me preparé café y me senté en la cocina como había hecho durante décadas. El anillo de Ernesto estaba de nuevo en mi mano. Me lo puse con cuidado. Encajó perfectamente como si nunca se hubiera ido. Sentí un calor suave, una presencia familiar. Jorge bajó las escaleras con pasos indecisos. Mamá dijo: ¿podemos hablar? Asentí. No levanté la voz, no había prisa. Quiero pedirte perdón, continuó. No por el anillo solamente, por todo. Lo miré con atención. Vi cansancio en su rostro, pero también vergüenza. ¿Lo sientes porque me lastimaste?, pregunté. ¿O porque te descubrí? Guardó silencio unos segundos. Porque te lastimé, respondió al fin. ¿De verdad? Asentí lentamente. Entonces escucha con atención, Jorge. Perdonar no significa olvidar ni volver a lo de antes. Lucía apareció en la puerta de la cocina. Su expresión era tensa. Isabel, yo también quiero decir algo. La miré sin hostilidad. Habla. No entendí lo importante que era ese anillo para ti, dijo. Pensé que ya no importaba tanto. Eso es lo que más duele, respondí. Que creyeran que por mi edad mis sentimientos ya no importaban. Lucía bajó la mirada. Lo siento. No dije nada de inmediato. A veces el silencio es más honesto que cualquier discurso. A partir de hoy dije, finalmente voy a vivir de otra manera. No voy a permitir que decidan por mí, ni sobre mis cosas, ni sobre mi vida. Jorge abrió la boca, pero se contuvo. ¿Qué significa eso, mamá? Significa límites, respondí. Si quieren visitarme, me avisan. Si quieren opinar, preguntan. Y si alguna vez necesitan algo, me lo piden de frente. Yo decidiré si puedo y si quiero ayudar. Lucía respiró hondo. ¿Y si no estamos de acuerdo? Entonces cada quien seguirá su camino, respondí con calma. El amor no justifica la falta de respeto. Ese mismo día comencé a empacar. No todo, solo lo esencial. Mi ropa, algunas fotografías, los libros que Ernesto amaba y por supuesto el anillo. Jorge me miraba sin entender del todo. ¿Te vas?, preguntó. No me voy de tu vida, respondí. Me voy de la idea de que debo quedarme donde no me respetan. 2 días después, viajé a la casa cerca del mar. La primera noche dormí con las ventanas abiertas, escuchando el sonido de las olas. Me sentí sola, sí, pero era una soledad elegida, una soledad limpia. Con el paso de las semanas, Jorge comenzó a visitarme. Venía solo al principio. Traía comida, preguntaba cómo estaba. Ya no revisaba mis cosas, ya no hablaba de vender nada. Lucía tardó más, pero cuando vino, lo hizo con cautela, con respeto. Las reglas estaban claras. Una tarde, mientras caminaba por la playa, una vecina se me acercó. «Usted debe ser la nueva», dijo sonriendo. Su esposo venía mucho por aquí. Sentí un nudo en la garganta. Sí, él siempre pensó en este lugar. Decía que aquí usted sería libre, respondió ella. Miré el horizonte. Tenía razón. Esa noche me senté en la terraza con una taza de té. El anillo brillaba suavemente bajo la luz de la luna. Pensé en todo lo que había pasado, en la traición,
en el miedo, en la fuerza que no sabía que tenía. Envejecer no me había vuelto invisible, me había vuelto más consciente, más clara, más valiente. Porque hay una verdad que aprendí tarde, pero aprendí bien: la dignidad no se hereda, se defiende, y nunca es demasiado tarde para hacerlo. Si llegaste hasta aquí, tal vez esta historia tocó algo dentro de ti. Tal vez te recordó una conversación pendiente, un límite que aún no has puesto, o una voz que has estado callando demasiado tiempo. Si es así, cuéntame qué sentiste. Déjame un comentario y dime desde dónde estás escuchando esta historia. Aquí compartimos relatos que nos recuerdan que no estamos solos y que siempre es posible empezar de nuevo. Suscríbete para no perderte las próximas historias y acompáñanos en este camino donde cada voz cuenta y cada historia importa.